¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Yo soy Rodrigo Carranza de Complot Primate. En lo que se va sumando más gente, quiero darles la bienvenida. Le quiero agradecer antes que nada a la Escuela Nacional de Antropología e Historia, particularmente al OCA, al Observatorio Coyuntural Antropológico, que nos están haciendo el favor de pues brindarnos este espacio. También, por supuesto, a la Red Mexicana de Primatología, que muchos de ahí han estado presentando o van a presentar aquí. Y pues por supuesto a la invitada de honor, a Isi Jazmín Lucero Aguilera Jiménez, que será quien nos dé la presentación de hoy. Y bueno, por supuesto, también le quiero agradecer a todas las personas que nos están viendo, ya sea aquí en vivo en la reunión de Zoom, a las personas que están en todos los lugares de aquí de la República Mexicana. Particularmente también le quiero agradecer a todas las personas que nos están viendo desde otros países. Me emociona mucho que haya tenido una aceptación tan buena en otros países de aquí de Latinoamérica. Hemos tenido gente de Colombia, de Argentina, de Ecuador. Si alguno se me está yendo, por favor, díganos de dónde nos están viendo. Y ahora sí, les quiero dar la bienvenida a esta tercera sesión del seminario de Complot Primate, de estudios contemporáneos en torno a la primatología y antropología. La charla de hoy la va a dar la compañera que es MBZ, Isi Jazmín Lucero Aguilera Jiménez. Entonces, platicándoles rapidísimo quién es ella. Ella es médico veterinaria zootecnista egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, con diplomado en manejo y medicina de fauna silvestre por la Universidad de La Salle, Bajío. Su trabajo se enfoca en la medicina de la conservación, el bienestar animal y la educación ambiental. Ha participado en el proyecto Primatología de Calakmul en la Reserva de la Biosfera de Calakmul, ahí en Campeche, desarrollando la investigación análisis de agua estancada en oquedades de árboles consumida por el mono araña, que justamente hoy nos va a estar hablando de la importancia de los repositorios de agua para los primates. Además de eso, colaboró como voluntaria en Finca Guadalupe con un proyecto de investigación sobre reproducción en pequeños primates. De 2016 a 2020 estuvo a cargo del área médica, nutrición y bienestar animal en el área natural protegida Parque Estatal Urbano Barranca de Chapultepec en Cuernavaca, Morelos. Ha impartido talleres de educación para la conservación y divulgación científica en el área natural protegida Cerro de la Tortuga, con la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Morelos, así como en Barranca de Chapultepec. Es fundadora de Veterinaria en Bicicleta, iniciativa que ofrece consultas de medicina preventiva y del proyecto Osomatli, Selva Tropical, dedicado a productos de cuidado personal con conciencia ambiental y talleres de educación para la conservación. Actualmente se desempeña como docente de nivel secundaria y preparatoria en las asignaturas de ciencias en física, química, biología, ecología y medio ambiente, combinando su labor educativa con la atención veterinaria particular. Entonces, bueno, como podemos ver, Isi es una compañera con muchísima experiencia que ahorita nos va a estar compartiendo un poco de su trabajo. Mientras tanto, los invito a que si les van surgiendo alguna duda, por favor, mándenosla al chat y al final de su charla le vamos a ir haciendo estas preguntas. Igual si alguien quiere alzar su manita al final y quiere participar directamente, también puede hacerlo. La reunión tiene que terminar a las 7 porque hasta esa hora tenemos, pero una propuesta que acaba de surgir es que hagamos un grupo de WhatsApp. Lo vamos a, bueno, más bien ya hicimos el grupo de WhatsApp, lo vamos a estar compartiendo aquí en el chat de Zoom y bueno, se pueden unir ahí y si al final de la sesión siguen teniendo dudas, siguen queriendo platicar algo, ahí pueden hacerlo libremente. Ahí también nos podemos coordinar para futuras sesiones. Recordemos que esta es la tercera sesión de 10 que vamos a tener. También ahorita les vamos a compartir el link para que pongan la palabra clave para que registren su asistencia. La palabra clave vamos a ponerla, va a ser agua, entonces ahorita igual la vamos a mandar ahí al chat.
Y si ya no tengo nada más que agregar, yo seré su moderador. Ahorita voy a compartir sus preguntas y ahora sí le quiero ceder la palabra a la compañera Isi. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Rodrigo, por la presentación. Muchas gracias por la invitación. Gracias al Observatorio Coyuntural Antropológico por abrir esos espacios y vincular, ¿no? La primatología, que es tan importante y que, bueno, a todos nos apasiona. Le agradezco también a Pau por ser que me inspiró para poder también participar por acá. Entonces, pues muchísimas gracias. Pues ya me presentaron, soy apasionada de los primates, realmente me gustan muchísimo, me gusta saber respecto a ellos. Y pues bueno, el lugar que ahora vamos a platicar en un ratito, pues también es un lugar súper mágico y súper interesante y realmente relevante, ¿no? Por completo para la biodiversidad de nuestro país. Entonces, pues muchísimas gracias. Y pues si me permites, comienzo a proyectar. Voy a comenzar platicándoles un poquito del trabajo que se realizó en la Reserva de la Biosfera de Calakmul. El trabajo, este proyecto fue gracias a la gestión de la doctora Rosa Isela Ojeda Martínez. Ella se encuentra en Chihuahua. Ella está en la parte de antropología social, en la licenciatura de antropología social de la Escuela de Antropología e Historia del norte del Estado de México. Entonces, bueno, pues el título tal cual es Reservorios de agua y su importancia para los primates mexicanos. Que si bien, como bien decía el título que nos compartía Rodrigo, ¿no? Es específico un poco más y dirigido al mono araña. Tuvimos una experiencia y tuvimos el acercamiento a poder también hacer observaciones con monos araguatos, que fue pues un mínimo tal vez dos individuos, pero pudimos lograr ver que también pues los monos araguatos tienen esta dinámica y esta importancia, ¿no? Para poder consumir el agua. El título del proyecto es Análisis de agua estancada en oquedades de árboles en la Reserva de la Biosfera de Calakmul, México, en Campeche, consumida por el mono araña Ateles geoffroyi. Bueno, un poquito de forma general, ¿no? Platicar con respecto pues a los monos, ¿no? La particularidad de nuestros primates mexicanos y generalidades, pero que son sumamente importantes, principalmente, por ejemplo, en la categoría de peligro en que se encuentra, ¿no? Tenemos al mono araña, que es Ateles geoffroyi, tiene dos subespecies, que es Yucatanensis y Bellerosus. Estos dos tienen la particularidad de tener un tamaño de 38 a 65 centímetros, tienen un peso de 6 a 10 kilogramos y bueno, su dieta es principalmente frugívora, pero bien, también ha habido algunos reportes que hay consumo de vegetación como hojas, pequeños retoños o brotes y también insectos para proteína. Esta especie principalmente está en categoría en peligro por la lista roja de la UISN, donde pues bueno nos indica, ¿no? Y que bueno, se vincula un poco con la charla que tuvieron el mes pasado con respecto al tráfico de estas especies. En el CITES está en el apéndice 1, donde claramente no puede haber venta ni comercio de esta especie, y en la NOM 059, que es de Semarnat, pues está en peligro de extinción. Tenemos también pues dos especies más, que es el mono aullador de manto y el mono aullador negro. El mono aullador de manto es mucho más, bueno, es pequeñito, es un poco más pequeño que el mono aullador negro, el Alogata pigra, y pues bueno, principalmente su tamaño es de 38 a 58 centímetros, el peso ahí difiere un poquito porque hay un dismorfismo, perdón, sexual muy particular en ellos, en estos monos aulladores, donde la hembra es mucho más pequeña que los machos. Entonces la hembra está entre un 4 o un 5 de kilogramos y los machos de 6 a 9 en mono aullador de manto. Y bueno, su dieta principal, tanto del mono aullador negro como del mono aullador de manto, es folívora, que quiere decir esto, que pues bueno, principalmente consume hojas, ¿no? Y es una dieta muy particular y muy específica, por eso cuando hay, por ejemplo, monos que los llevan a alguna casa o que hacen tráfico con ellos, es muy difícil que se puedan mantener por la dieta tan particular y tan específica que tienen, que ahorita platicaremos un poco con respecto también a árboles, ¿no? Específicos, ¿no? Las hojas que principalmente toman ellos particularidad en que sean un poco más tiernas, ¿no? Entonces, bueno,
Por eso es que también la dieta es muy específica en esta especie. La cuestión del mono aullador negro es un poco más grande, como les decía, también hay dimorfismo sexual, en donde las hembras están de 4 a 7 kilogramos y los machos de 6 a 9. De igual forma hay una dieta que es folívora, con vegetación, y que también se han reportado que hay consumo de insectos. De igual forma, pues en la categoría de peligro, ¿no? Que es importante que lo reconozcamos y que lo tengamos presente, pues se encuentran igual en la norma 059 en peligro de extinción. El mono aullador de manto en la lista roja se encuentra de forma vulnerable y el mono aullador negro sí se encuentra en peligro de extinción. Hay mayor casos, ¿no? Con el mono aullador negro que pues los tienen como mascotas. Y de igual forma se encuentran en el CITES apéndice 1. Bueno, con esta cuestión de la introducción, hablando de que vamos a hablar del agua, ¿no? Una fuente vital, ¿no? Para todo ser vivo y que los monos pues no se quedan fuera de ello. Hay una particularidad del agua que pues es todos esos puntos que ven aquí desde el 1 hasta el 7 y seguramente puede haber un poco más, donde es importante que reconozcamos que el agua, ¿no? Si bien nosotros como seres humanos la consumimos pues embotellada o ya tal cual no reconocemos a lo mejor de dónde proviene o cómo es que llega, ¿no? Hay particularidades para los animales y específicamente en los reservorios de agua donde existen minerales, existen sales, existen otros elementos, ¿no? Que ayudan, ¿no? A nutrir. Muchas veces el agua no se contempla desde la nutrición como un nutriente, pero es sumamente importante, ¿no? Es vital y que no solamente aparece para la ingesta, ¿no? Sino dentro del organismo de los animales y de pues, los seres vivos. Entonces, en este sentido, pues el transporte del agua aparece como un solvente, como lo dice ahí, ¿no? Disuelve las sustancias que están dentro de nuestro cuerpo. Hay reacciones que también generan, reacciones que son hidrolíticas, regulan la temperatura corporal, algo sumamente importante para los monos, ¿no? Poniendo un poco el caso que sucedió hace 3 años, ¿no? En Tabasco, con esta situación del cambio climático y del aumento de las temperaturas, pues bueno, eso también pone en riesgo a los animales. Transportes de productos metabólicos, hay una excreción, ¿no? Ayuda a la excreción de desechos, lubrica las uniones esqueléticas, ¿no? Tanto para nosotros como seres humanos como para los primates no humanos, y el transporte de los sentidos, ¿no? También hacen un transporte de sonido y luz para el funcionamiento. La imagen que están viendo ahí es una aguada, es un reservorio que se almacena o que se genera en esta zona de la reserva de la biosfera de Calakmul. La reserva de la biosfera de Calakmul es un lugar que no tiene tal cual mantos acuíferos como ríos, ¿no? Cercanos. Entonces, pues principalmente donde se almacena el agua o donde va a tener este almacenaje, pues va a ser en este tipo de reservorios gracias a la temporada de lluvias. El suelo de la reserva es kárstico, entonces provoca que se filtre, ¿no? Entonces, por eso es que la vegetación de esta zona, como pues en algún momento seguro lo veremos ahorita en algunas de las imágenes, pues es vasta y siempre se mantiene verde. Bueno, algo importante que pues fundamentó o trató de hacer el análisis de esta investigación es justamente el que no hay mucha investigación con respecto pues al análisis del agua de estas oquedades o de estos reservorios. Si bien sí se han analizado principalmente las aguadas, que son las que pues tienen un mayor almacenamiento de agua, pues estos otros espacios y que justamente pues para los primates que se encuentran en el dosel, pues no bajan, ¿no? Sabemos que los monos pues son arbóreos, aunque ahora también ya han surgido imágenes, ¿no? Y que vemos que principalmente el mono araña es el que desciende mucho más para búsqueda de alimento o búsqueda de agua. Al final la actividad pues es en los árboles, ¿no? Y entonces es ahí donde pues pueden mantener este acercamiento con el agua y poderla consumir. Entonces, bueno, fundamentalmente o se ha investigado, ¿no? Que la alimentación
del tipo de alimentación que tienen, gracias a los frutos o gracias a que son folívoros, lo que decíamos, los monos aulladores, pues ahí mismo, ¿no? Pueden recuperar o más bien obtener esa cuestión del agua, ¿no? Pueden hidratarse a partir de estos alimentos. Esto, pues se ha revisado y se ha observado. Pero, pues bien, a veces no es por completo todo el consumo de agua que requiere, ¿no? Recuerden que nuestro cuerpo, pues necesita, al igual que muchos otros organismos, pues mantener un porcentaje de agua que es entre el 70 al 90% de agua, porque pues es lo que hace que nos funcione en nuestro organismo. Entonces, pues bueno, al hacer ese análisis sabemos que bueno, es bajo la alimentación, pero bien cuando están las temporadas de sequía, ¿no? Cuando no hay esta temporada de lluvias, pues claramente hay una merma en consumo también de alimento y también pues de encontrar agua en algún punto. Entonces, pues la doctora Rosa Isela hizo ella un análisis previo a todo esto, por eso es la que generó, ¿no? Para poder hacer esta investigación, donde observó, igual allí en la reserva de la biosfera de Calakmul, donde monos hacían o se observaba que cerca de donde están las bromelias y que también hay este cúmulo de agua, comenzaban a lamer, sí, a lamer principalmente, pues las gotas de lluvia que caían o el rocío que quedaba alrededor de esta planta. También se había observado ya antes que también había una forma de que otros reservorios, pero principalmente de lodo, donde estaban consumiéndolo. Entonces, bueno, esta investigación o focalizarlo es justamente para saber cómo es el comportamiento también de los primates, no solamente en el consumo de alimentos donde obtienen agua, sino también directamente de donde proviene la fuente. Y bueno, estas son las oquedades, son pequeños huecos, ¿no? Donde pues sabemos que también a veces son pues microhábitats, ¿no? De otras especies y que ahí se va generando ese acumulamiento de agua cuando llega la temporada de lluvias. ¿Qué es lo que pasa o por qué se forman estas oquedades en los árboles? Pues principalmente porque hay una descomposición del duramen, ¿no? Poco a poco hay un deterioramiento o el árbol se va descomponiendo y se van haciendo estos orificios. Hay cicatrices también en las ramas y eso provoca que, bueno, haya un reservorio para que se pueda acumular el agua. La acumulación del agua, aquí se ha hecho este análisis porque han trabajado, ¿no? Con respecto a la medición de cuánto mide de profundidad una de estas oquedades y pues bueno, más o menos Cedeño y Vázquez mencionaron que puede ser de 0.2, perdón, a 15 litros que puede almacenar una de estas oquedades haciendo la medición en diferentes árboles. Algo importante y que no solamente es en estas oquedades, sino también, por ejemplo, en las aguadas, también en los jagüeyes, por ejemplo, es que se forma un crecimiento de microorganismos y esos microorganismos pues van a ser colonias que van a beneficiar tanto al organismo que la consuma, ¿no? Como al mismo árbol. Entonces, bueno, ahí ya al final les comentaré un poco con esto de los microorganismos, pero sí es importante reconocerlo porque esos mismos pues van igual expandiendo la oquedad conforme va colonizando más el espacio. Son, digamos, microorganismos benéficos. Y bueno, los objetivos principales que tenemos para la investigación o que hicimos en la investigación es analizar la calidad del agua estancada en oquedades de árboles de donde beben monos araña en la reserva de la biosfera de Calakmul. Y otro punto importante es referenciar cuáles son los árboles que más frecuentan para su consumo en esta reserva. La investigación previa a esto habían hecho como todo un scouting, digámoslo así, donde observaron a la comunidad de monos, donde justamente observaban pues qué árboles son los más visitados, siempre ayudados pues de las personas que hacen los recorridos, ¿no? Que son los guardabosques, y es como nosotros también supimos específicamente dónde ir, porque bueno, la reserva de la biosfera es grande, ahorita lo comentaré. Bueno, esta es una imagen vista desde arriba, ¿no? Donde la reserva de la biosfera, pues, es uno de los pulmones, ¿no? Que también tiene
nuestro país está colindante con Guatemala, está unida a los petenes y pues bueno, es sumamente importante por la, la cuestión, ¿no? De ser un área natural protegida, pero también por ser un patrimonio mixto de la humanidad. O sea que hay una cuestión tanto natural como cultural y que eso genera que, pues bueno, tenga una relevancia en la biodiversidad sumamente importante y claramente por el sitio arqueológico que mantiene, ¿no? La cultura maya pues estuvo habitando ahí y pues bien no había antes, pues digamos, como estas divisiones, ¿no? Los animales no contemplan esas divisiones de un país a otro y entonces hay un vínculo por completo en esta zona de los petenes. Como les digo, bueno, es un área natural protegida que pues el diario oficial de la Federación lo promulgó o lo mencionó a partir del 29 de mayo de 1989 y también es un patrimonio mixto de la humanidad, como les decía, tanto natural y cultural, y esto fue por la UNESCO definido a partir del 21 de junio del 2014 y por la relevancia, como les digo, del sitio arqueológico y de la diversidad invaluable que hay ahí, ¿no? En la imagen que vemos abajo un poco la relevancia, ¿no? Por la investigación, por mantener, por conservar y preservar esta reserva, pues es justamente porque mantiene de la península de Yucatán más del 80% de las especies vegetales, más de 300 especies de aves, y casi 100 especies protegidas, ¿no? Lo que hablábamos al inicio de cómo se encuentran, en qué, si están en peligro de extinción o no. Y pues bueno, también porque hay cuestión prioritaria por el jaguar, ¿no? Ahí habita esta emblemática especie y pues bueno, muchísimas otras más como el pavo celado, el pecarí de collar. Entonces, son muchas especies que realmente son importantes para la biodiversidad y es por eso que, pues bueno, tomaron esas consideraciones que pienso que bien están pues reguladas en el sentido escrito, pero a veces pues se transforma ya en la realidad y estando ahí en el lugar, ¿no? Porque todavía existe pues la deforestación, existe también la caza furtiva y pues bueno, también como lo sabemos, pues la intervención gubernamental en el sentido, por ejemplo, del Tren Maya, que también dio ahí pues una cuestión de daño también a la biodiversidad. Bueno, nosotros donde estuvimos haciendo las observaciones y haciendo la recolección de las muestras fue específicamente en la zona núcleo. La reserva de la biosfera tiene en cuanto a hectáreas 723.185 y pues bueno, es amplio el espacio, entonces pues focalizamos un lugar que era justamente donde pues estos monos que ya están un poco semi-habituados porque pues las visitas a la zona y el sitio arqueológico pues es constante, entonces también pues ahí se observaba que se encontraban los monos cuando había visitantes. Entonces, ahí es donde hicieron las observaciones, principalmente en esta zona núcleo que está ahí marcada y que es justamente donde está este sitio arqueológico de Calakmul. Si bien tiene otras zonas, ¿no? Por ejemplo, la reserva de Becán y la otra zona núcleo, nosotros principalmente estuvimos vinculadas a esa zona que está colindante con la zona de la reserva maya de los petenes. Y bueno, para nosotros hacer esta recolección, bueno, el INA pues implementó diferentes senderos, digámoslo así, para poder llegar a esta zona arqueológica, porque hay otras zonas que están colindando también con la población. Eso también es una cuestión que no todo es de amortiguamiento, sino que también hay zonas, ¿no? Principalmente donde también habitan o donde también hay siembra, también hay producción apícola. Entonces, pues hay zonas muy específicas como para dirigirse hacia este sitio arqueológico y pues bueno, es donde nosotros hicimos como estas caminatas, hicimos estas observaciones y buscamos pues la forma de recolectar estas muestras. ¿Qué es lo que hicimos? Pues principalmente, ya que se tenía una observación previa de esta comunidad de monos, que más o menos eran entre 9 y 12,
pues estuvimos observando y como les digo, siempre con el apoyo de los guardabosques, que ellos tienen un campamento ahí tal cual, que pues nos permitieron también estar ahí y pues saber, ¿no? Ellos son los que conocen y reconocen por completo cada rincón de la reserva. Y entonces nos guiaban y nos decían también ellos, a partir de su conocimiento, ¿no? Qué zonas también ellos habían observado a los monos y que, bueno, frecuentemente nos dijeron que visitaban, ¿no? Es el campamento donde ellos estaban. Entonces también tomamos una muestra por ahí. Entonces, bueno, tomamos las muestras, tiene que ser todo de forma pues higiénica, estéril, para que no las contaminemos. Tomábamos las muestras con jeringas de 5 mililitros y bueno, para que lográramos pues llegar, ¿no? Hasta donde quisiéramos encontrar esas oquedades, porque sí, había oquedades bajitas, ¿no? Pero a esas claramente no bajaban mucho los monos, sino más bien pues permanecían en el dosel. Entonces, pues tuvimos que capacitarnos para poder hacer trepa en el árbol y pues bueno, con cuerdas, con mosquetones, con equipo tal cual como de rapel, pues estuvimos trabajando con ello. Y bueno, también los guardabosques mucho más expertos y mucho más pues diestros en ello. Había momento que ellos se subían tal cual, ¿no? Se lo trepaban tal cual sin ninguna cuerda, sin ningún equipo. Nos ayudaron también a tomar algunas muestras. Se almacenaron en botellas de plástico, también estériles, para pues poderlas después trasladar y las tuvimos que refrigerar para que se pudieran mantener. Las muestras se corrieron en el Laboratorio de Suelos y Aguas del Departamento de Producción Agrícola y Animal de la UAM Xochimilco. Y bueno, ahí está uno de los videos donde pues estamos haciendo la trepa y como les digo, o sea, de verdad, a mí me costó bastante, pero ellos en algún momento se quitó uno de ellos los zapatos y empezó a trepar para poder hacer la colecta. Bueno, ¿cómo hicimos esa recolección? Fueron poquitas muestras porque unas, no, el clima en el que fuimos en ese momento, pues no nos ayudó mucho porque había mucha humedad y pues realmente algunas muestras sí no lograron pasar la prueba, ¿no? Para poder correrlas. Entonces tuvimos estas muestras, tal cual les pusimos un nombre y aquí es donde les comento. Tomamos en particular de árboles donde habían observado mucho más a los monos y que vinculaba un poco con la dieta y la alimentación que en algún momento pues también llevan, ¿no? Uno de ellos y el principal en el que siempre nos señalaban es el árbol que comúnmente se le llama Ramón, y ahí es donde siempre uno, o había echaderos, o dos, había excretas, ¿no? Veíamos que había ahí movimiento de los monos, y en esos fue donde observamos que realmente sí estaban consumiendo el agua. En uno de ellos, que fue de esta muestra 6, logramos observar cómo tal cual desde parte de la copa bajaba, tomaba un poco, fue el mono araña, tal cual tomaba un poco en su mano y lo llevaba directamente a la boca. Entonces, bueno, pues aquí tal cual es un poco nada más mostrar, ¿no? En qué lugares estábamos particularmente, que fueron, como les decía, en el sitio arqueológico. Y uno también fue que tomamos, porque nos comentaron eso, que siempre bajaban, era un bebedero artificial que se encontraba ahí donde estaban los guardabosques, ¿no? Su campamento. Entonces decidimos tomar también una muestra para ver esto, ¿no? Ahora, pues claramente ha habido mucho más vínculo con esta cuestión por lo que decimos de las altas temperaturas que se han pues permanecido o que han estado presentes durante ya algunos años, y entonces esos bebederos pues son una herramienta para poderlos colocar. Se han colocado y observamos muchos de ellos, pero principalmente pues para animales terrestres, ¿no? Entonces es por eso lo que nos preocupaba un poco, porque, por decir, ¿no? Bueno, va a haber escasez de agua en esta temporada de secas, pero ¿cuántos de esos monos iban a poder lograr a lo mejor beber en esos bebederos artificiales y cuántos no? Y pues solamente con lo que tengan o se mantenga en estas oquedades. Bueno, tomamos muestra de otro árbol llamado cascarillo, otro que se llama coloc, que son como comúnmente los conocen allá, y tomamos muestra de una de las aguadas,
que se encontraba a unos kilómetros de ahí sí entramos directamente con uno de ellos, porque él tiene una producción apícola de abejas, entonces ahí es donde también él ha observado esa aguada y nos dijo que también en algún momento llegó a observar pues a monos araña. Y bueno, estos son los resultados que nos arrojó. Tal cual, nosotros corrimos un análisis físico-químico donde analizamos el pH, la conductividad eléctrica, los carbonatos, los bicarbonatos, perdón, sulfatos, calcio, magnesio, sodio, potasio y cloruros. Esto con base pues a hablar de las características principales o el análisis de agua que se hace en agua potable o en agua de consumo para los animales, ¿no? Y bueno, en la cuestión del análisis o poder hacer esta discusión, ¿no? De lo que nos arrojó estos resultados, pues principalmente es la cuestión de la disponibilidad, ¿no? Eso es lo que pues preocupa en algún momento porque claramente las aguadas no solamente son para los animales, sino también los productores, los campesinos, pues también toman a veces de esa agua justamente para el riego o para las actividades. Entonces, pues esa disponibilidad, pues sí, podemos reconocer que a lo mejor puede haber en otros lugares para que puedan consumirla, pues en ríos, ¿no? A lo mejor en cascadas, ¿no? Dependiendo de la zona en donde se encuentren, pero específicamente, como les decía al inicio, aquí en la reserva de Calakmul, pues solamente tienen esos reservorios, ¿no? Y que se han secado, ¿no? Ha habido tanto la desertificación también de la tierra, que algunos se secaron y que eran aguadas muy grandes e importantes. Entonces, pues estos reservorios son importantes analizarlos porque pues va a ser en algún punto pues también algún foco para que puedan ellos consumir el agua. Entonces, estos huecos, pues por eso los tomamos tanto a consideración. Analizamos el pH para condiciones, como les decía, para cuestión principalmente cuando nosotros vamos a un zoológico o se hace un proceso de nutrición en los zoológicos, pues también es la calidad del agua observarla, porque posiblemente puede haber ahí una problemática donde les genere alguna enfermedad o alguna patología. Entonces, el pH, bueno, pues debe de ser neutro, ligeramente alcalino para los primates y debe de correr entre 6.5 a 8.5. Si no está este parámetro, ¿no? Puede haber problemas digestivos e irritación en la mucosa gástrica, al igual que en la mucosa intestinal. La cuestión de la salinidad debe de ser baja, si no, pues claramente, y esto para cualquier organismo vivo, pues va a haber un exceso que va a causar pues una deshidratación. Con la cuestión de sulfatos y cloruros, de igual forma debe de ser bajo, ¿sale? Porque si no puede generar efectos laxantes, ¿no? Y que también al consumo se genere un rechazo. Y con la cuestión de minerales, en la cuestión del calcio y el magnesio, pues debe de presentarse no tampoco en exceso, mínimo en los 500 miligramos por litro, porque si no hay un cambio de sabor y puede haber un rechazo también de los organismos o de los primates. Entonces, bueno, nosotros hicimos una comparación con esta literatura que les comentaba con respecto a animales tanto bajo cuidado humano como animales que, bueno, también están en vida silvestre y que pues ahora se les colocan también estos reservorios artificiales o bebederos artificiales. Esta es una de las aguadas que les comentaba. Esta es la aguada que visitamos con el apicultor para que pudiéramos tomar ahí la muestra y bueno, que también él se ayuda de esta aguada para poder pues hacer toda la dinámica de su producción y que se encuentra a 7 kilómetros de donde estábamos nosotros, del sitio arqueológico. Pero que también nos comentó que, bueno, pudo observar, porque está ya mucho más la vegetación densa, principalmente a los monos araña. Y después caminamos, lo que les comentaba al inicio, un poco más y logramos ver a un mono aullador, bueno, una tropa, una comunidad de monos aulladores, donde se encontraban en descanso y
muy a lo lejos sí logramos observar que alguno de ellos estaba cerca de una de las oquedades, no vimos si consumía el agua, pero, o si había más bien agua en ese reservorio, pero sí logramos ver algunas oquedades en esos árboles que se encontraban y principalmente, como les digo, eran estos árboles de ramón. Entonces, bueno, hicimos una comparación con respecto a estos parámetros del agua con los requerimientos, ¿no?, que se necesitan para los primates. En su mayoría, con todas las muestras o las muestras que tomamos, sí cumplen, menos la cuestión del pH. El pH a veces es, principalmente en el agua, a veces es complejo, ¿no?, que se llegue a esa neutralidad, porque, y principalmente, bueno, estando en espacios donde no hay un control, ¿no? Como los garrafones de agua. Entonces, es por eso que cuando se coloca agua o que hay una oquedad, pues es importante también observarla para saber cuál es el funcionamiento o cuál es la cuestión del análisis que vamos a ver con los monos, ¿no? Porque a veces también eso provoca que no la consuman y que pues la dejen ahí y que no tomen en cuenta esa oquedad o ese reservorio. Entonces, bueno, parcialmente era un poquito más alcalina, ¿no? Pero en cuestión con la conductibilidad, que esa conductibilidad nos ayuda a poder reconocer también cómo se van a generar las sales o cómo van a estar los minerales. Todo parecía pues estar hasta el momento en rango y el calcio tenía un aporte positivo. Y entonces eso es lo que nosotros también analizamos, pues que si en estas oquedades había o sí cumplen, ¿no?, con esos requerimientos, pues claramente es también por todos los microorganismos que tal vez se encuentren ahí y pues por todo lo que va almacenando y que al final pues se estanca, ¿no? Se estanca y va generando también otros organismos vivos. Y bueno, tenemos en esta cuestión como conclusión, ¿no?, con respecto a las al análisis y a la comparativa que hicimos con esta literatura y aparte pues con lo que pudimos ver con las muestras que logramos tomar, que los bebederos artificiales tienden a alcalinizarse por algunos bueno, el que nosotros observamos era de cemento, porque en realidad al inicio no estaba dirigido para los animales, ¿no? Pero poco a poco se iban acercando aves y ungulados, ¿no? También tuvieron ahí animales que pudieron observar los guardabosques que se acercaban para el consumo de agua. Entonces, esto genera pues que cambie el pH por esta cuestión del tipo de material que se esté ocupando para ese reservorio para mantener el agua y aumentaba, ¿no? Bueno, estaba en un rango entre los 8 a los 9 y pues puede explicar el bajo uso por primates y pues porque aparte, como lo hemos dicho, pues no bajan todos, ¿no? Monos araña sí, de hecho, un amigo, un colega, ¿no?, ha grabado, ¿no?, con cámaras trampa y ha observado a mono araña bajando para consumir en estos bebederos artificiales y principalmente donde están las zonas de los apicultores. No hay problemas de toxicidad. Esta cuestión de los sulfatos, los cloruros y la cuestión del sodio están muy por debajo de los niveles que pueden generar daño y no hay riesgo de provocar problemas tanto renales como gástricos, ¿no? Y las aguadas naturales son los mejores, ¿no? Creo que sí tienen esta posibilidad, ¿no?, de mantener las características y todo ese análisis físico-químico para que puedan consumirlas. La cuestión es que las permanezcan, ¿no?, que se cuiden, que se resguarden, y que también, pues, el clima ayude, ¿no? Porque a veces en las temporadas de secas realmente también nos tocó ir en una de esas temporadas y las lluvias no aparecen en lo absoluto y las temperaturas pues son abrasivas. Y nos habla que, pues bueno, prefieren el consumo de a lo mejor estas aguadas en conjunto también con otros animales, ¿no? Por la cuestión de el análisis del pH. Perdón. Y por último, la cuestión de la dureza total, pues bueno, un análisis físico-químico nos puede ayudar pues a analizar estas características, ¿no? Estos minerales, estos sulfatos, el pH, pero pues
reconocer si hay microorganismos y conocer qué tipo de microorganismos, pues también es importante y es por eso que pues también se debe de analizar, ¿no? Eso es algo que está propuesto para poder realizarlo a finales de a lo mejor de este año, para poder analizar qué tipo de microorganismos, perdón, hay en estos reservorios, ¿no? Principalmente en los árboles, lograr subir un poco más y llegar al dosel para que podamos ver mucho más a fondo dónde están esas oquedades y pues poder hacer el análisis. Y pues bueno, eso sería de forma general la investigación y el proyecto que se realizó y que bueno, todavía falta mucho por analizar en este tipo de oquedades y sus particularidades, la importancia. Entonces, pues es bueno que se pueda hacer investigación en este campo porque de verdad no encontrábamos mucha literatura de ello, sí de la nutrición y de sí cómo lo obtienen desde los alimentos, pero no cuando pues también hay a lo mejor desabasto de alimento o en esta temporada de secas, cómo es que lo pueden ellos sobrellevar, ¿no? Estos primates. Muchísimas gracias y pues bueno, nada más comentar, pues quien quiera hacer donaciones, sabemos cómo se encuentra ahorita el país de Venezuela, dejo unos centros de acopio por si quieren dejar algunos víveres o lo que quieran ustedes compartir. Muchísimas gracias. Muchas gracias, sí, sí, muy buena tu ponencia. Este, Me parece también, perdón que también, un momento, también me parece muy importante lo que comentas también de los apoyos a Venezuela. No sé si nos lo puedas compartir en el grupo de WhatsApp o en el chat que tenemos aquí, porque sí es una parte que considero que es importante que apoyemos. Y ahora sí, vamos a dar paso a las preguntas. Me parece que ya tenemos dos preguntas aquí esperándonos en el chat. Igual si alguien quiere alzar la mano, también la pueden alzar. Igual las personas que estén compartiendo, que nos estén viendo desde Facebook, si nos quieren mandar ahí una pregunta, por favor, háganlo. Ya compartió Sayil el link para la asistencia, entonces, quien quiera se puede meter, por favor, ahí y tiene que poner la palabra clave, que es agua. Y ahora sí, pues vamos a empezar con la primera pregunta que nos mandaron aquí de parte de Carolina Rojas, que dice, una disculpa, entré un poco tarde. ¿Contra qué norma o literatura se compararon los parámetros del agua? Sí, fueron manuales principalmente de las CARP, donde, bueno, ahí vienen manuales para primates, qué tipo de consumo de agua, ¿no? O qué características principales el agua tiene que tener. Es como conforme los manuales que hemos nosotros comparado. Si gustan, los puedo compartir para que los vean. Hay de diferentes especies, pero bueno, principalmente nosotros nos enfocamos en primates. Sí, perfecto. Por favor, si nos lo puedes compartir al grupo de WhatsApp, igual te lo agradecería mucho. La siguiente pregunta viene de Morales Carrillo Sandra y dice, excelente ponencia, Isi. Un saludo desde el Estado de México. Mi pregunta es, ¿consideras que estos reservorios pueden favorecer la transmisión de enfermedades entre la fauna local? Pues eso es lo que nosotros queremos analizar ahora, ¿no? Porque los microorganismos, analizamos toda la parte físico-química. Eso, pues el beneficio directamente al organismo, ¿no? Lo que puede nutrir este tipo de reservorios. Pero la cuestión de los microorganismos, pues eso es lo que queremos analizar. Si bien sí podemos hacer como a lo mejor una hipótesis, ¿no? Las oquedades de los árboles no están, pues como están en el dosel, no se encuentran en tan cercanía con otros animales, ¿no? Pero sí se ha hecho, y he visto alguna literatura, donde se observa que ahí, por ejemplo, son microhábitats, principalmente de ranas. Entonces, ahí, en la Guyana francesa, me parece que es de donde está esta investigación,
han estado haciendo ese análisis de los reservorios, porque justamente ahí en esas oquedades es donde dejan los huevitos, ¿no? Las ranas para su reproducción. Entonces, pues posiblemente podría haber ahí una verticalidad, pero sí se tendría que analizar de forma pues con los microorganismos que hay, ¿no? Un poquito más específico en ese sentido. Ok, muchas gracias. También yo tengo un par de preguntas. La primera es, creo que sí lo dijiste, pero solo para estar seguro, ¿los puntos donde ustedes recolectaron el agua es los puntos que les dijeron los guardaparques o los guardabosques o ustedes vieron directamente allá los monos? No, la doctora Rosa Isela, ella tiene una investigación previa a ello, donde hizo observaciones del consumo de agua. Entonces ya estaba un poco más focalizado, digámoslo, cuando yo empecé a hacer el trabajo con ella, de las zonas. Y sumamos, sí, lo que nos decían los guardabosques, porque llevan pues muchísimos años también ahí trabajando y tratamos de tomar también esas muestras donde nos decían que los habían observado. Ok, ok, perfecto. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta o alguna participación. A ver, un segundo, por favor. Em, ¿Cómo podemos y pueden las comunidades locales participar en la protección de los reservorios y de los primates que dependen de ellos? Esta pregunta viene de Marlene Ibáñez Suárez. Bueno, ahora han habido programas, ¿no? Programas donde justamente pues se les capacita a los guardabosques, ¿no? Para que puedan ellos, pues, en los momentos, por ejemplo, de sequías, ¿no? Colocar este tipo de reservorios artificiales, digámoslo así, pero en el sentido de los reservorios naturales, pues sí es una cuestión que se tiene que analizar con la cuestión climática, ¿no? Eso también depende mucho de la cuestión climática porque pues si no existen las lluvias en la temporada que pues se supondría que es de la temporada más o menos a partir de mayo y hasta septiembre, y si no aparecen en esos momentos, pues los reservorios no se llenan, ¿no? Entonces es un poco también esta cuestión climática y pues la protección de que no sean, principalmente las aguadas, digámoslo así, pues que sean abusadas, ¿no? De su uso, sino que también sea un poquito más consciente del uso que hay, porque hay en diferentes zonas, sí, pero sí hay, como les digo, una muy central, se secó, ¿no? Ok, muchas gracias. A mí me surgió una duda a partir de eso, pero al final voy yo. La siguiente pregunta viene de Jesús Gerardo Guerrero Castañeda y pregunta una pregunta muy interesante. Dice, ¿pueden los primates en cautiverio acostumbrarse a una dieta doméstica tal como lo hacen otros animales? Híjole, es complicada la pregunta porque una dieta doméstica a veces no es que se puedan tal cual habituar, ¿no? Posiblemente pues van a tener saciedad, ¿no? Pero la cuestión de la nutrición pues es sumamente importante. En vida libre es completamente diferente, ¿no? A veces pensamos que los frutos, cuando decimos frutos, pues los frutos son como los que consumimos nosotros, pero realmente el porcentaje de azúcar es completamente distinto a los alimentos que consumen, ¿no? Por ejemplo, nosotros nos tocó observar que estaban consumiendo del coloc. El coloc es como un familiar de las guayas, que las guayas allá es un fruto muy, muy particular, muy, muy de la región, y estaban consumiendo ese tipo de guayas, pero las estaban consumiendo casi que verdes, ¿no? No como se consume para el uso humano. Entonces, a veces lograr llegar a esos parámetros, ¿no? Nutricionales con lo que la naturaleza es complejo, no que sea a lo mejor inevitable porque hay animales que pues bueno, tienen que quedarse ya después de alguna situación bajo cuidado humano, pero pues sí es tratar, ¿no? De llegar a un poquito comparar, ¿no? Con lo que consumen en la naturaleza. Y de hecho muchas veces estos alimentos que les dan en casas y así les terminan provocando Sí, obesidad, totalmente. diabetes, todas las enfermedades que también nos terminan provocando a nosotros. Exactamente, total. Está bien.
Hay otra pregunta que ya vi que tiene dos caritas tristes. Vamos a ver. Viene de Alex Martínez y dice, buenas tardes, gracias por la ponencia. Ante la deforestación, la venta ilegal de animales y el crecimiento de la mancha urbana, ¿qué medidas se están tomando para evitar que utilicen los puntos donde toman agua para su rapto? Ah, muy buena, ¿eh? Muy interesante. Bueno, pues ahí, tal cual, yo no estoy como tan profundizada, pero lo que logramos nosotros ver, nosotros estuvimos también cercanos a la población de Conguas. Conguas está cerquita de Calakmul. Pues la población se organizaba principalmente para trabajos diferentes y trabajo que le diera a la población trabajo, pero hacia la conservación, ¿no? Por eso la cuestión de los apicultores, ¿no? Por eso la cuestión de hay mujeres que hacen artesanías, que hacen jabones, estaban por hacer en la comunidad en conjunto ahí en Conguas un como mini hotelito donde la comunidad, pues bueno, se nutra en la cuestión económica en ese sentido. Porque, pues sí, también platicando con la comunidad, ¿no? Tal cual nos comentaban que pues la caza furtiva seguía y claramente también esta cuestión de la deforestación. Entonces, lo regulaban en el sentido de que hay un punto de amortiguamiento en la zona de Calakmul, donde hay una zona para la población donde se les permite que haya siembra, que haya esta producción agrícola, pero hay otra donde no deben de entrar o no deben de permanecer por lo mismo que es un área natural protegida. Entonces, es la forma en que se trataba un poco de regular, también ahora con lo que les decía de lo del Tren Maya y que hicieron un hotel, ¿no? No de la población, sino de un hotel militar. Entonces, esa cuestión también, pues irrumpe, ¿no? Con la cuestión de la comunidad en particular. Entonces, pues bueno, es como más o menos se organizaba la población, ¿sale? Y pues lograban en un punto, en un porcentaje hacerlo y pues siempre había, ¿no? Casos en que sabíamos que había todavía caza furtiva o que realmente pues iban a deforestar y también nos enteramos de una situación muy triste donde pues los mismos que deforestan van y prenden fuego, ¿no? A la zona apícola o donde están la zona apícola para que justamente eso pues se pueda tirar. Entonces sí es concientización y pues bueno, la organización de las comunidades y principalmente pues de los ejidatarios. Claro, claro, también también me gustaría agregar que también una parte muy importante es la parte institucional de que, como dices, las personas que crean estos incendios, así, pues sí, que haya instituciones que no lo permitan, ¿no? Que estas personas pues paguen. Evidentemente también parte del problema, sobre todo, iba a decir que en México, pero yo creo que en América Latina, pues al final del día es la impunidad, ¿no? Entonces sí, lamentable. Pero muchas gracias por esa pregunta. La siguiente viene de Marcela Tecuatl Cruz y dice, maravillosa ponencia, Isi, un corazón. ¿Podrías hablarnos un poco más de las colonias de microorganismos beneficiosos de los reservorios de agua en oquedades? ¿Cómo fue la experiencia de tomar muestras en los árboles? Ok, bueno, la experiencia, pues la verdad es que sí fue muy, muy bella, ¿no? Es, pues, encontrarte con otra forma de vida, ¿no? O sea, porque tal cual tú vas subiendo el árbol y pues claramente el dosel es otra forma a lo terrestre, digámoslo así, ¿no? Entonces, fue muy grato poder subir así los árboles. Nos tuvimos que capacitar porque realmente tienes que aprender a hacer los nudos, tienes que aprender pues a lanzar. Yo no llevé un equipo tal cual muy benéfico como de rappel, ¿no? Yo tuve que llevar así tal cual cuerdas como de ferretería, que después me regañaron porque me dijeron que eso es muy peligroso. Pero bueno, tomamos las medidas en el sentido de no subir muchísimo, ¿no? Tampoco es que íbamos a subir los 20 metros a la copa, ¿no? Por completo, pero sí en las zonas donde se observaban, donde estaban las oquedades, ¿no? Con la cuestión de los microorganismos, todavía yo estoy analizando esa cuestión ahorita, ¿no? Cómo es que se van almacenando.
cómo es que van, como lo decía al inicio, ¿no? Eso sí, lo pudimos analizar, que estos microorganismos pues son los que también favorecen para que se generen esas oquedades, ¿no? Y bueno, cuando esas oquedades también al final, en las temporadas de secas, por ejemplo, ya no tienen el cúmulo de agua, ¿no? Pues ahí también, pues ahí pueden estar otras especies también cubriéndose o resguardándose, aves, ¿no? Principalmente, que son las que a veces están en esos espacios. Pero sí, te debo a lo mejor lo de específicamente qué microorganismos, pero pues esperamos que lo podamos analizar este año. Bueno, ojalá vamos a estar al pendiente con esa investigación. También, ojalá que se pueda sacar adelante. Entonces, a todos los que escucharon, ya saben, para no llevar cuerdas de ferretería, la siguiente pregunta viene de Linet Morales Nava. Le mandamos un saludo a la compañera. Dice, hola, excelente presentación, felicidades. Mi pregunta es, ¿de qué manera podemos los humanos intervenir en la mejora del aprovechamiento de estos reservorios? Muy interesante su pregunta. Pues como lo decía un poco al inicio, ¿no? Creo que estos reservorios y su aprovechamiento, pues es, por ejemplo, principal, pues que no haya ya tanta deforestación, ¿no? Porque eso justamente hace que cambie por completo el clima de este lugar. Y de verdad, este lugar, híjole, es tan mágico y es tan imponente, ¿no? Cuando tú estás en esta reserva, y subes al sitio arqueológico y observas desde lo más alto, ¿no? Cómo está y cómo se vincula con los petenes, realmente se ve inmenso, ¿no? Se ve inmenso y pensamos que, pues bueno, va a permanecer esa vegetación y va a permanecer ese tipo de característica de estos bosques, ¿no? Pero de estas selvas, perdón. Entonces, la cuestión es eso, ¿no? Como ir limitando, ¿no? La cuestión de la deforestación principal, porque justo es lo que hace cambio climático, al igual que, pues bueno, la pérdida del territorio, ¿no? La pérdida de especies. Entonces, pues esa es la cuestión de la concientización, ¿no? De por qué es tan importante que estos espacios permanezcan para el bien de la biodiversidad y pues bueno, ya convivimos en esa zona porque pues ahí está también toda la comunidad resistiendo con el sentido de sus cultivos y pues eso también los vincula, ¿no? Y vincula pues a nosotros también ¿no? Al generar esa conciencia. Claro, sí, también, no, también voy a agregar algo, ya que estoy aquí. También creo que una parte muy importante de la pregunta de esta Linet es justamente esto que tú también dices, Sisi, de que esos reservorios, pues al final del día también los ocupan humanos. Al final del día también no creo que sea bueno que entendamos a los humanos como algo separado de la naturaleza, separado con el mundo. Al final del día los humanos también tenemos la necesidad y el derecho de existir en el mundo. Simplemente hay que saber coexistir con las demás especies, pero pues sí hay que tomar en cuenta que pues también hay humanos que necesitan de estos recursos y el mal aprovecharlos realmente, pues no solo afecta a estas especies de primates, sino también, pues al final del día, a los propios humanos. Bueno, Jesús Gerardo Guerrero, que hace rato también nos mandó una pregunta, la de los animales domésticos, nos manda saludos de Monterrey, unos saludos para allá, para Monterrey también. Sayil nos recuerda que no nos olvidemos de llenar la asistencia a través del link para el cuestionario de Google, ya está aquí en el chat y también está en el chat del WhatsApp. Y la siguiente pregunta viene de Miriam Hassel Méndez Rangel. Dice, observaron modificaciones conductuales de los monos sobre el uso de este recursos en cuanto a veces del uso, aprovechamiento comunal, etcétera, ante la disponibilidad de reservorios estacional y conforme el paso del tiempo del estudio. ¿Ha cambiado la cantidad de reservorios con el tiempo y crees que se genere un efecto de desplazamiento en poblaciones? Gracias por tu ponencia.
Gracias. Bueno, con la cuestión de la temporalidad, sí, sí cambia, ¿no? Por completo. ¿Por qué? Porque, como les decía, ¿no? Hay temporada de secas y hay temporada de lluvias, que a veces la temporada de secas se alarga mucho más a lo que se espera. Entonces, sí, la doctora tiene videos donde se observa, ¿no? Donde pues se permanecían mucho más, por ejemplo, donde se veían estas oquedades, ¿no? Desde abajo lo que lográbamos observar, y que permanecían ahí más tiempo. Entonces, sí, la cuestión comportamental pues también tiene que ver con la cuestión del recurso, ¿no? Que es vital para ellos, y por la cuestión también de las características de los árboles, ¿no? El fruto o el tipo de hoja, pues es donde van a permanecer, y por eso es que también puede haber desplazamientos. En la zona donde estuvimos, que es la zona que les digo, el núcleo, en la parte del sitio de Calakmul, también es que permanecían un poco más los primates, porque en algún momento también llegaban a darles alimento. Entonces, como les digo, los monos araña pues bajan, ¿no? O sea, sí, su comportamiento a veces ya se ha llevado a que bajen, y también porque en esa zona, el sitio que les comentaba, que es el campamento de los guardabosques, pues también estaba cerquita. Entonces, algunos guardabosques, pues también siendo muy sinceros con nosotros, ¿no? Nos mencionaron que a veces les daban alimento. Entonces, pues esa es la cuestión de la concientización, ¿no? Porque justo pues cambia la dinámica, cambia el comportamiento, gracias a que, pues como les decía, esos primates sí están semi habituados pues al ser humano, porque es esa zona principal. Cuando fuimos a la observación donde estaba la otra aguada, los 7 kilómetros, realmente hasta los animales pues nos percibían y se alejaban, ¿no? O sea, no se permitían ver tan fácilmente como los del sitio núcleo. Y ya, no sé si Ok, era otra ok, pregunta muy, muy más, interesante. si se me fue No alguna de nos las han que preguntó. mandado más preguntas. Eh, creo que no. No nos han mandado más preguntas al chat, pero, ya. A ver. Gracias por tu ponencia. Esta viene de Ana Cecilia Pérez Espinosa. Dice, gracias por tu ponencia. ¿Ha ocurrido algún conflicto reportado entre los primates y las personas de esa zona por las fuentes de agua? A ver. Pues nosotros en el tiempo que estuvimos, no. De hecho, dentro de ese mismo trabajo, bueno, yo solamente apoyé, ¿no? A hacer una serie de entrevistas que la doctora Rosa Isela realizó para ver la percepción que tenían las personas de la población con respecto a los primates y, bueno, a otras especies que habitan, ¿no? En este lugar. Y la mayoría siempre representaba a los primates como algo bueno, digamos, siempre respondían cosas que eran benéficas, o que les generaban emociones de cariño, de respeto, ¿no? No nos enteramos de algún caso en particular, sí nos enteramos casos, por ejemplo, de jaguares, ¿no? Con la cuestión de los jaguares sí es una situación que, bueno, hay muchos proyectos con respecto a los jaguares y a otros felinos, por la cuestión del ganado, ¿no? Por la cuestión de que cerca de ahí pues también hay personas que se dedican a la ganadería, y entonces los jaguares pues son los que se acercan y consumen, ¿no? Entonces ahí han hecho otros proyectos que yo me he enterado, como cercos eléctricos, ¿no? Creo que ahí también hay cuestiones, como proyectos para darles un aporte, ¿no? Por la pérdida, darles un aporte monetario. Entonces, con los primates realmente no. Eh, y nosotros pensábamos que a lo mejor en la población íbamos a ver monos que estuvieran en casas, ¿no? Posiblemente que estuvieran ahí o que los tuvieran como mascotas, y no tuvimos esa cuestión. Tuvimos cuestión con loros, ¿no? Eso sí, principalmente, y periquitos. Entonces, pues la verdad es que dentro de esa cercanía de esa población, ¿no? Que es con Huas y Calakmul, que fue la cercanía que tuvimos con esas dos, y un poquito con Xpujil, que Xpujil, pues bueno, ya está un poco más retirado. Ok, ok. La siguiente, muchas gracias. La siguiente viene de Angelina Georgina Tobar Núñez, que por cierto les recuerdo que también pueden alzar la mano y preguntar ustedes directamente, ¿eh? Angelina dice, a diferencia de las aves, ¿los primates no defecan ni se acicalan en sus fuentes de agua?
Pues tal cual, no observamos que dentro de las oquedades hubiera restos, ¿no? Tal cual discretas, porque ellos tienen, pues digamos, como echaderos donde están los árboles y directamente se ve, ¿no? Se ve la zona donde están todas las excretas. Si nosotros, bueno, ahí específicamente en Calakmul, ¿no? Porque sí era muy particular poderlo ver. Donde estaban descansando o donde estaban a lo mejor alimentándose, había excretas, pero directamente en el suelo. En las oquedades no logramos observar, ¿no? Que hubiera, pero para eso necesitamos pues hacer ese análisis, ¿no? Microhistológico para poder ver si hay alguna cuestión también de un microorganismo que se asocie pues a las heces. Ok, ok. Muchas gracias. La siguiente pregunta, yo iba a preguntar exactamente lo mismo, pero ya me ganó Sandra Morales Okay. Carrillo, que pregunta, en el momento de observación, ¿notaron evidencia de competencia con otros mamíferos al utilizar los reservorios o hubo conductas de vigilancia o estrategias para reducir riesgos para las tropas de Zaraguatos? Que bueno, ahí también me gustaría agregar si vieron si había competencia entre los mismos grupos de monos. Con la cuestión del mismo grupo de monos, pues no podría decir que tal vez no, porque nada más vimos pues una comunidad de monos araguatos, ¿no? Y que estaba cercana a este mono araña, que es el que bajaba a la aguada. Entonces, no sabemos si había competencia, de eso sí no logramos observar, porque cada uno tenía una distancia razonable, ¿no? Para poder pues estar en esos diferentes reservorios. Los reservorios, como les decía, ¿no? Tienen un cúmulo de agua entre 0.2 a 15 litros. 15 litros es como lo máximo, pero dependiendo también del tamaño de la oquedad. El mono que logramos ver, que les comentaba que metía su mano y como que se alejaba un poco y lo bebía directamente a la boca, realmente la oquedad era muy chiquitita, ¿no? Yo creo que medía menos de, pues a lo mejor al menos de medio metro, ¿no? Porque era muy chiquitita, pero sí lograba hacer ese movimiento. Y con la cuestión de las aguadas, si logramos ver, pues bueno, en el reservorio natural no, pero cuando estaban los bebederos artificiales, que principalmente fue el del campamento, sí se acercaban otras especies, ¿no? Por ejemplo, los pavos ocelados se acercaban mucho, hay otras aves que se llaman ocofaisanes, también estaban ahí. Entonces, ese bebedero, pues sí era para varias especies, ¿no? Principalmente, pues terrestres. Ok, ok. Muchas gracias. Christopher Neftalí Sánchez Pérez nos pregunta, hola, ¿dónde se pueden encontrar se pueden ver las grabaciones? También la mejor pregunta hasta ahora. Ok, pues eso lo tendría que platicar con la doctora. Ella es la que tiene las grabaciones y podríamos compartirlas, si ella quiere, Sí, claro. sí, estaría bien que lo preguntaras Interesante. a esta Rosa Isela si nos Ujú. si nos las pueden compartir, estaría muy interesante. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta por ahí. Igual por vía de mientras, no sé si a mí me puedas, responder una pregunta rapidísimo. Sí. En el caso de los reservorios de agua naturales y en el caso de los artificiales, ¿no han visto diferencias en cuanto a nutrientes? Porque a los naturales estar en contacto con plantas y muchos otros organismos no hay diferencias ahí. Pues principalmente lo que observamos nosotros cuando corrimos la muestra de oquedades naturales y solamente de reservorio artificial, lo que observamos fue lo del pH, que cambió principalmente. Entonces, ese pH lo que hacía es que posiblemente disminuía algunos minerales. Entonces, también leyendo un poco más en bibliografía, algunos recomiendan que cuando se hagan reservorios artificiales, se coloquen hojas y se tome un poco de tierra, pero que se sepa que esa tierra es fértil y que tiene cierta cantidad de microorganismos. Eso lo hacen mucho, por ejemplo, con los jagüeyes a veces. Pero realmente, pues es principal, lo que vimos nosotros fue el pH.
Entonces el pH sí cambia por completo de un reservorio artificial a uno natural. Entonces sí aumenta el pH en estos reservorios artificiales y es por eso que, pues bueno, puede tratarse con hojas y con tierra. Ok, muchas gracias. No sé si alguien más quiere hacer alguna otra pregunta. Sí, ya hay aquí otra. ¿Hay preferencias entre los reservorios naturales y artificiales por los primates? Esta pregunta viene de Ana Cecilia Pérez Espinosa. Pues realmente, como les decía, ¿no? Los monos, el consumo de sus alimentos, de los frutos, de las hojas, pues también les brindan, ¿no? Esa cuestión de hidratación o ese porcentaje de agua. Eh, y lo que observamos más, principalmente pues en el mono araña, es que sí baja para desplazarse cuando el cambio del clima pues cambia, ¿no? O cuando es temporada de secas o cuando es temporada de lluvias. Cuando es temporada de lluvias, sí notó la doctora que permanecían mucho más en el dosel y eso también nos lo comentaron los guardabosques, ¿no? Pero cuando es temporada de sequía, y que realmente las oquedades pues están vacías o las aguadas tienen un nivel muy bajito, pues recurren a estos reservorios artificiales. Y que bueno, ahora se han colocado Ok, bastantes, ¿no? Y por ejemplo, lo que pasó en Tabasco, pues se colocaron reservorios tal cual artificiales hasta con cubetas porque la situación era muy complicada. ¿te refieres a la sequía que mató a muchos monos? Sí, Ah, sí. sí, sí. Igual no, para las personas que no se hayan enterado, no sé si nos puedas hablar un poquito de ese tema que también por ahí escuché. Sí, hubo una situación en Tabasco, me parece que fue hace 2 años, 3 años, donde Sí, como pues hubo 2024, creo. 2024, ¿verdad? Sí, donde hubo una Creo que sí. situación, pues de temperaturas súper elevadas y los monos pues tuvieron esta complicación. Ahí lo que nosotros también nos gustaría, ¿no? Poder analizar y que lo platicábamos con la doctora, es esta situación de que los monos aulladores realmente no bajan mucho del dosel como los monos araña. Los monos araña se habitúan mucho más fácil, ¿no? A la convivencia humana que los monos zaraguatos. Entonces, por eso esa situación de que los reservorios pues se necesitan mantener, ¿no? Entonces, lo que sucedió ahí en Tabasco pues fue eso, que las altas temperaturas hicieron que pues fallecieran muchos monos por deshidratación. Entonces, las personas de las poblaciones lo que hacían pues era tratar de colocar cubetas en la parte alta de los árboles para que pudieran consumirla. Pero lo que les digo, dependiendo también de las características del agua, ¿no? Es que si la van a consumir o no, porque también pueden no consumirla por el sabor, ¿no? Lo que hablábamos de los sulfatos y un poco en esa cuestión de los minerales. Entonces, pues poder crear a lo mejor, ¿no? Eso podría ser una propuesta para quien quiera investigarlo, ¿no? Crear reservorios artificiales que no sean similares a las aguadas, sino que se puedan colocar en el dosel y o que se puedan rellenar las oquedades de los reservorios naturales. Sí, claro, igual estaría bien como conocer las rutas que usan los monos para Uh saber -huh. dónde ponerlas ¿Dónde estratégicamente, colocarlas? ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. Nos llega otra pregunta también viene de Miriam Hassel Méndez Rangel. Y dice, ¿de qué forma puede influir la calidad de hidratación en la eficiencia de dispersión de semillas de los monos? Ah, muy interesante. Pues es lo que comentaba al inicio de nuestra ponencia, ¿no? Un poco, o sea, el agua no solamente es para hidratarnos, ¿no? Cumple diferentes funciones y en el proceso del tracto digestivo, pues se libera agua y también se absorbe agua, ¿no? Para las células. Entonces, puede generar problemáticas claramente digestivas, renales, hepáticas, ¿no? Si no hay una adecuada hidratación y que puede llevar a la muerte. Ok, muchas gracias. Cartel para la siguiente sesión, que es Guardiantes del Monte en escuelas primarias rurales de Catemaco, Veracruz.
una experiencia etnoprimatológica de colaboración y retribución social, de la amiga María Fernanda Velázquez Hernández, de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Esta va a ser el día 7 de agosto de 5 a 9, perdón, de 5 a 7 de la tarde. Entonces ahí los esperamos para la siguiente ponencia. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Si no, para despedirnos. Parece que ya. Bueno, pues muchísimas gracias entonces a Isi. Muy interesante tu ponencia. Nos saludas también a la doctora Rosa, por supuesto. Muchas gracias a todos los participantes, muchas gracias a la ENA, al Observatorio Coyuntural, a la Red Mexicana de Primatología. Y les recuerdo que ya ahí en el chat está el grupo de WhatsApp para que nos estemos comunicando, para que igual si tienen alguna otra pregunta, si para que igual les vayamos informando de las siguientes sesiones. Nos quedan 6 sesiones pendientes, entonces muchísimas gracias a todos y que tengan una excelente tarde.